Y nuestro tema es Cristo revelado en Romanos. Hace unos 12 o 13 años estudiamos la carta a los Romanos aquí en la iglesia, y habiendo completado la segunda carta de Pablo a Timoteo, pues tenemos una hermosa oportunidad para ahora estudiar este hermoso libro. Es el libro de doctrina, sin lugar a dudas, en la palabra de Dios. Y hay un peligro aquí, porque es posible estudiar este libro en nuestros cultos en una forma demasiado detallada, de modo que sea demasiado árido y no obtengamos el elemento verdadero, pero es muy profundo y útil, y hay una gran tentación a poner demasiada atención a cada versículo. Demasiada atención, dije, es que no podemos dar demasiada atención a un versículo en Romanos. Pero muchos de estos versículos, bueno, pues deben ser considerados de forma separada, porque lidian con un tema en particular. Entonces voy a intentar mantener los temas generales a medida que estudiamos esta gran epístola. Y después, entonces, dejaremos algunos profundos versículos para el estudio de ciertos temas. Y bueno, intentaré mencionar los temas para mostrar cómo la epístola levanta a Cristo en cada capítulo, lo ensalza, casi cada versículo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, por ahí en Corinto, para la iglesia de Roma. El apóstol Pablo, ustedes saben al respecto de él, nació en Tarso, aproximadamente al mismo tiempo que Cristo. Fue educado cuando joven en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, el erudito principal de aquellos días. Era un ex fariseo, fariseo de fariseos, decía él. Esa era su doctrina. Y este libro es un libro, como dije, de doctrina. Es un libro al respecto de la justificación ante Dios, la salvación. Es un libro al respecto de la santificación, al respecto de ganar almas, al respecto de proclamar a Cristo, al respecto del amor de Cristo, y también muchas otras cosas. Y en los primeros versículos, aquí Pablo dice que es un siervo de Jesucristo. El griego dice un esclavo. Y nosotros aquí en la traducción tenemos siervo. Y de hecho es sabio poner siervo, porque a pesar de que el griego literalmente dice esclavo, no es exactamente un esclavo. La palabra esclavo es muy amplia. Frecuentemente ha sido notado, en particular los escritores de antaño, que Abraham y los patriarcas y Moisés y Josué y otros grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento eran designados como esclavos. Y entonces es un término de honor para cuando se llega al apóstol Pablo para describir a alguien que es llamado al servicio del Señor, que tiene o que se le dio el poder y la bendición de la inspiración divina para escribir epístolas inspiradas y contribuir a la palabra de Dios. Para que una persona así sea llamada esclavo, tiene una parte de honor. Así que nuestros traductores, sabiendo que la palabra es rica, escogieron siervo en vez de esclavo, un siervo de Jesucristo. Y esto tal vez es sabio. Pero esclavo, este término nos recuerda algunas cosas al respecto del apóstol. Él no era un esclavo en el sentido de que servía a Dios por la fuerza o de forma involuntaria. No. Él era un esclavo en el sentido de que tenía tan grande deuda que él se consideraba a sí mismo que Dios era su dueño. Había sido comprado, Dios lo había comprado. Y entonces él estaba en pleno servicio a él, y
buscaba a Dios, dependiendo de Él en toda guía, dependía de Él para su fortaleza, para su sustento espiritual, y Él obedecía a nadie más, solo a Dios. Así que en todo esto, Él de forma exacta es llamado esclavo. Es un ejemplo a nosotros esto. Así es con nosotros, hemos sido comprados y somos voluntariamente esclavos de Cristo. No escuchamos a nadie más y le servimos a Él ante todo. Él es nuestra principal preocupación y prioridad. Pablo, esclavo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol, en sentido general, y también tiene un sentido general y uno específico en el Nuevo Testamento. Apóstol es uno que es enviado. Entonces, hay otros que algunas veces se les llama apóstoles en el Nuevo Testamento, que no eran del grupo de los 12 apóstoles y Pablo. Si ustedes quieren, eran evangelistas o ministros ordinarios, así que de vez en cuando, el término apóstol, representando a uno que ha sido enviado, es utilizado para nombrar a alguna otra persona que no son estos 12, pero generalmente se refiere a un cargo específico, el oficio del apóstol. Y el oficio o cargo del apóstol primordialmente era para estos 12 que estaban con el Señor. Los 11, una vez que Judas se había ido. Y ellos habían acompañado a Cristo, ellos habían escuchado su enseñanza y de forma muy importante también, y tal vez aún más importante, eran testigos de la resurrección y no solamente habían recibido su enseñanza y habían visto la resurrección, sino que también habían sido directamente comisionados por Cristo para ser apóstoles. Este cargo específico, y evidentemente hoy en día esto no es así. No hay ningún apóstol hoy en día porque nadie ha estado con el Señor, nadie ha testificado su resurrección, ni ha sido llamado personalmente por Él. Pablo fue el abortivo, dice la palabra de Dios, nacido a destiempo. El único que fue llamado como apóstol, quien no estaba en el grupo original de apóstoles. Él había visto al Señor resucitado, como ustedes bien lo saben. Cristo le apareció a Pablo. Él directamente fue comisionado. Él no había estado con el Señor para escuchar su enseñanza, pero a través de la revelación, él recibió toda la información que Dios deseaba que tuviese. Y ustedes acuérdense cómo fue llamado. Saulo, Saulo, cuando iba camino a Damasco, ¿por qué me persigues? E incluso en el tiempo de su conversión, cuando Dios le llamó, cuando él perseguía a la iglesia, ahí se le reveló que él sería un apóstol y un mensajero. Y se le dijo a Ananías, Dios le dijo, aquel que fue enviado para sanarle de su ceguera temporal, después de que Cristo le apareció con una luz destellante. Ananías, se le dijo a Ananías que a él se le mostraría todo el sufrimiento que tendría que sufrir y la persecución como su mensajero. Y eso también se le dijo directamente a Pablo. Y leímos todo al respecto de esto en Hechos 9 y en Hechos 22 y 26 también. Ahí está toda esa información. Así que Pablo, en el tiempo de su conversión, Dios le dijo que él sería un apóstol que sufriría. ¿Qué cambio? Aquel que le daba sufrimiento a los cristianos, se hizo el más grande sufridor de todos ellos por amor a Cristo. Y Dios se reveló a él. Él llegó a ser un predicador, como ustedes saben. Él pasó 3 años en Arabia, él nos lo dice. Allí Cristo le apareció. Conocí un hombre en Cristo, nos dice él, en 2 Corintios 12. Uno arrebatado al cielo, y Dios le reveló cosas indecibles, incluso más allá de las cosas que él revela en sus epístolas inspiradas. Este es el apóstol Pablo, probado por el Señor. Bernabé lo llevó a Antioquía, la iglesia donde los gentiles convertidos fueron llamados cristianos por primera vez, y después fue enviado de Antioquía
por el comando directo de Dios a su primer misión con Bernabé, 3 misiones que tuvieron la mayor parte de su vida, en las cuales sufrió todo tipo de persecuciones, y después hubo esas dos prisiones en específico en Roma, la primera, de la cual fue liberado y continuó su obra misionera, e incluso parece que se menciona en las escrituras que fue hasta España y después en última instancia fue arrestado. Y habíamos estado estudiando recientemente en 2 de Timoteo, ahí su prisión final y después a la ejecución, queridos amigos, el apóstol Pablo, autenticado, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él nunca se nombró a sí mismo, eso era imposible, él no podía nombrarse solo, apartado, separado para el Evangelio de Dios. ¿Qué palabra? Apartado, separado para el Evangelio de Dios. Él nunca, por lo menos no que sepamos, él nunca tuvo tiempo para poder ir de paseo o para tener un placer incidental, tranquilizándose por ahí. No tuvo una casa o demasiadas casas. Él no tenía pasatiempos, no, apartado para el Evangelio de Dios, apartado del mundo y viviendo por completo para Dios, un modelo, un ejemplo para nosotros. Él no se promovía a sí mismo. ¿Cuán diferente es esto de los supuestos ministros que vemos hoy en día, que tienen agentes publicitarios y grandes salarios y cosas así? Y el apóstol es un ejemplo y un regaño para todo eso. Separado, apartado para el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. Incluso podríamos detenernos aquí con este término maravilloso. En esos días, e incluso hoy en día, las personas reciben buenas noticias de diferentes partes, buenas noticias de tal vez un político, por ejemplo, o de un mandatario, o de alguien. Pero esto es algo único. El Evangelio son las buenas nuevas de y al respecto del Dios Todopoderoso. Y qué buenas nuevas son estas: de salvación, del perdón de pecados, de vida eterna y en principio o principalmente, primordialmente al respecto de Cristo, quien obraría todas estas cosas. ¿Qué término es este? Qué fácil, tendríamos que avergonzarnos de nosotros. Qué fácil es leer estos términos y pasarlos de largo y casi ni notarlos, casi ni notar su ámbito tan grande. Apartado, separado para el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios, provenientes de Dios, es único y cambia la vida y es eterno, noticias eternas. Este Evangelio de Dios es repleto de autenticaciones. Nunca ha habido ninguna información o buenas noticias en el mundo que esté tan cargada de cosas que le autentifiquen. Versículo 2, que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Prometido durante siglos. Muchos profetas lo prometieron. Prometido en el huerto del Edén, aquel que vendría y heriría la cabeza de la serpiente, el Mesías, Salvador prometido a Abraham muchas veces, el gran descendiente, a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Y la naturaleza de las promesas fueron tales que era claro que este gran descendiente sería divino, prometido por Moisés, el profeta, como él mismo, pero mucho más grande que él mismo, ante quien todos, o a quien todos escucharían un día, el Mesías, el Cristo venidero. Moisés era un tipo, era una ilustración profética en su propia vida, una ilustración profética de Cristo que un día vendría. Casi punto por punto ilustraba la vida de Moisés, y después, claro, los profetas que escribían. Hemos pasado ya la Navidad
¿Y quién no sabe las profecías? Isaías 9. Porque a nosotros un hijo nos es nacido, a nosotros un hijo nos es dado. Tantas profecías en Isaías y las promesas de su obra y lo que él haría, la profecía del Calvario. Es despreciado en Isaías 53, rechazado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y escondimos, por así decirlo, nuestros rostros de él. Estas profecías, esta predicción notable de los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario, y después las profecías de Jeremías, incluyendo la gran profecía de la era cristiana y lo que traería para aquellos que son los hijos de Dios, que son salvos por la gracia. He aquí vienen los días, dice el Señor, donde haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el anterior. Un pacto escrito en corazones ahora, un pacto con personas que han sido convertidas con nuevas vidas, con nuevos corazones y el perdón de Dios. Todas las profecías de Cristo y de su obra que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. De vuelta a Romanos 1:2. ¿Profetas? Los profetas. Pastor, ¿por qué te refieres a Adán y Abraham entonces y a los patriarcas? Desde luego que ellos no son profetas. Pero cuando Pablo menciona a los profetas, él se refiere a todas las escrituras, porque Moisés, que escribió todo respecto del huerto del Edén, Adán y Eva y Abraham e Isaac y Jacob, y todo lo que pasó en aquellos tiempos, pues él era un profeta. Así que el término los profetas, la utilización de este término se refiere a los profetas que escribían el Antiguo Testamento. El entendimiento de la Biblia, lo que dice aquí profetas, se refiere también al Pentateuco, en los libros de Moisés, que él había prometido antes, versículo 2, por sus profetas en las Santas Escrituras, versículo 3, acerca de su Hijo, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo. Estoy abriendo la epístola de una forma expositiva simple. Vean el versículo 3. Acerca el Evangelio se refiere a su Hijo, el Hijo de Dios. Ahora bien, el Hijo de Dios debe ser divino, porque Él es Dios. Y si Él es el Hijo de Dios, pues obviamente es eterno, así como el Padre. Un hijo nacido en la tierra tiene su comienzo cuando es nacido, pero un hijo de Dios, el Hijo de Dios, es un ser eterno, porque Dios es eterno. No puede uno no ser Dios en un momento. Si Dios es Dios, Él siempre es Dios, es eterno. Así que entendamos que su Hijo nunca literalmente nació en un momento dado, aunque nació como humano cuando vino al mundo, pero Él siempre fue su Hijo. Es una designación de las personas de la deidad. Un Dios, un ser divino, de una esencia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, una sola deidad. Esto está más allá de lo que podemos entender, pero porque Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son igualmente eternos, igualmente poderosos, igualmente lo saben todo y aman y son justos, pero es un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo y es el mismo. Así que nunca hubo un momento cuando no fuese el eterno Hijo de Dios. Eso es obvio. Tendría que ser claro en cada mente. Entonces, ¿por qué es llamado el Hijo? Bueno, eso está más allá de lo que podemos entender, a no ser de que aquí tengamos una débil explicación. En tiempos antiguos, un rey frecuentemente tenía a su hijo y reinaba con él. Sus hijos ya mayores, es decir, y ellos reinarían juntos. Y el hijo en muchas formas tenía el papel ejecutivo, mientras que el padre, claro, no era menor en ninguna forma. Y bueno, esa ilustración porque la usa el rey. El hijo también reina
como el rey ejecutivo. Y nosotros, los súbditos, si viviéramos en un reino así, son lo mismo. Son iguales. Son igualmente gloriosos y soberanos en la tierra. Padre, Hijo y Espíritu Santo, nunca piensen al respecto del Hijo de Dios como si fuera subordinado, solo subordinado cuando estaba en la tierra, porque cuando vino a este mundo, en su humillación, para ser nuestro representante, Él tenía que obedecer la ley por nosotros. Él tenía que vivir una vida perfecta y justa como hombre, y esto significó que de forma voluntaria se subordinó ante el Padre. Así que sí, en los evangelios Cristo frecuentemente habla como si Dios el Padre fuese su superior, pero eso es porque Él de forma voluntaria estaba viviendo una vida de obediencia perfecta, de modo que su perfecta obediencia y justicia ganase el cielo a nombre de todo su pueblo. Pero como el Hijo de Dios, Él era eternamente igual al Padre, como Dios, en todo sentido.